Bueno, cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me estén acompañando y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, les pido que vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 3 al 18. Leo yo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice ahí así: ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura, de donde ahí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y va el viento sobre sus giros, el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, ahí vuelven a salir. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria en las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre lo que vendrá después. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho debajo del sol. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no se puede enderezar, lo que falta no se puede contar. Yo me dije, yo he engrandecido y he aumentado mi sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que todo esto también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta día por darnos el privilegio, la oportunidad de poder venir ante ti. Padre, ayúdanos a poder entender que ahora, Señor, que nosotros hemos venido a conocer al Señor Jesucristo, Padre, la vida tiene que tener un propósito, un significado diferente. Y aquellos, Señor, que tal vez no han escuchado, Padre, el mensaje de la salvación de Jesucristo, puedan entender que hay esperanza, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento para poder entender el mensaje de tu palabra. Te amamos, te honramos, te glorificamos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, continuamos, mis hermanos, con el estudio basado en el libro de Eclesiastés. Es una serie que está titulada Encontrando propósito en la vida. Esta es la segunda parte. Y como todos nosotros sabemos, ¿verdad? En la literatura universal, en la cinematografía, existen muchos tipos de géneros o variedades de películas que leer o que ver, las cuales obviamente pueden ser atractivos para ciertos grupos de personas. Y de la misma manera, también para nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, sabemos que hay diferentes tipos o géneros literarios en la Biblia, y el libro de Eclesiastés, ¿verdad?, obviamente es uno de ellos. Nos da una perspectiva muy diferente a la que nosotros hemos visto en otros libros. Eclesiastés ocupa, mis hermanos, un lugar especial en el canon de la Biblia. O sea que Eclesiastés es conocido como el gran libro que investiga el tema de la vida. O sea que no hay ningún otro libro dentro del canon de la Biblia que profundiza la vida en la tierra como lo hace el libro de Eclesiastés. Y este nos lleva, fíjese, a analizar los problemas, el significado, la satisfacción y la plenitud de la vida en este mundo, como nosotros obviamente debemos de entenderlo. Ahora, si usted recuerda, en el estudio anterior vimos que una vida sin Dios es vana, y que sin una relación con Él, nada de lo que hacemos tiene un propósito eterno. Si usted recuerda, en el capítulo 1, versículo 2, el predicador
quien creemos que es Salomón, dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, todo es vacío, nada tiene significado si Dios no existe. Pero nosotros que tenemos esperanza, que conocemos al Señor Jesucristo, sabemos que ahora, como dice un himno, la vida vale más y más solo por Él. O sea, Cristo le da significado y esperanza a nuestra vida. Así es que hoy pues vamos a ver el punto número 1. ¿Qué significa la expresión debajo del sol? Dice el versículo 3: ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Bueno, tenemos primeramente un significado común, un significado en el lenguaje cotidiano que se utiliza, ¿verdad?, de una manera amplia para referirse a todo lo que existe en este mundo o que está relacionado a este mundo. O sea que hablamos de todo lo que hay debajo del sol. Hablamos, ¿verdad?, de maneras posibles que se hacen debajo del sol. Eso es algo que es general. Pero también tenemos el significado más profundo, el significado espiritual o el significado bíblico. O sea, cuando vemos esta frase, fíjese, es muy importante porque es uno de los conceptos centrales en el libro de Eclesiastés. Aparece 29 veces en el libro. Ahora, tiene muchas implicaciones o varias implicaciones, pero casi todas son parecidas. O sea, primeramente se nos da lo que se dice la perspectiva terrenal. Cuando dice perspectiva debajo del sol, se refiere a la vida humana, al ser humano. Una vista que es exclusivamente desde una perspectiva que es física y temporal, que ignora lo espiritual, lo eterno y lo divino que tiene que ver con Dios. La otra perspectiva nos habla sobre la vanidad y la temporalidad, o sea, describe una opinión en que las actividades humanas son cíclicas o repetitivas y en última instancia carentes de un propósito eterno si nosotros no consideramos la existencia de Dios, de que Dios existe y que Dios nos hizo con un propósito. O sea, todo eso tiene que ver con este mundo. Cuando dice que no hay nada debajo del sol, es una variante que el predicador, ¿verdad?, nos está dando, y significa que todo lo que parece novedoso y ha sucedido antes, ¿verdad?, ya en la historia y la naturaleza humana son repetitivas. Lo vamos a estudiar con más profundidad más adelante. Y también tiene que ver con finitud, o sea, marca el límite que existe dentro de ¿qué? Dentro de la existencia humana. Todo lo que ocurre debajo del sol está sujeto a dos cosas. Está sujeto al final del tiempo, lo que todo concluye, y también ¿qué? A la muerte. O sea, hay ciclos en la vida que nosotros obviamente tenemos que estudiar. Entonces, el significado que el predicador pretende darnos es, ¿verdad?, que todo lo que sucede debajo del sol, lo que sucede en este mundo, en esta tierra, es una vida, ¿verdad?, que si nosotros no tenemos cuidado, es una vida que está separada de Dios y que tiende a ser vana, que tiende a ser sin propósito. O sea, recordemos que cuando el predicador está hablando, Salomón está hablando, primeramente nos da una perspectiva que es terrenal, que es humana. Nos está diciendo que todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, si nosotros no ponemos a Dios, no tiene propósito, no tiene significado. Y el Señor Jesucristo, mis hermanos, también nos lo dijo cuando Él estuvo en esta tierra. Él dijo lo siguiente, está en varias veces en los evangelios, y en Marcos 8:36 dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, recuerde, Dios no hizo al ser humano solamente para vivir y para reproducirse y para trabajar y para morir, o sea, sino que nos dio un propósito, y hay un propósito eterno desde que una persona es concebida.
él o ella ya tiene un propósito eterno. Y por eso la Biblia nos dice que debemos de buscar una relación con Dios. Y cuando una persona se olvida de su creador, de que Dios lo hizo para honrarle y glorificarle, y solamente vive para sí y vive ignorando a Dios, obviamente que todo eso, ¿verdad? El ser humano pierde el propósito eterno y eso equivale a lo que se llama la muerte segunda. La muerte segunda es estar separado eternamente de Dios. ¿En dónde? En el lago de fuego, en el infierno. Por eso es que nosotros somos responsables delante de Dios, porque Dios nos ha dado, fíjese, una mente. Dios nos ha dado conciencia. Dios nos ha dado moralidad. Dios nos ha dado la oportunidad. Somos seres espirituales. Y cuando digo la oportunidad de poder conocerle, ¿por qué? Porque usted puede percibir a Dios, la grandeza de Dios a través de la creación. Pero también nos ha dado su palabra. Y en su palabra, usted y yo podemos conocer quién es Dios, cómo es Dios, la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere de usted y de mí. Vemos pues entonces en el segundo punto, nos hacemos la pregunta, ¿qué significa que no hay nada nuevo debajo del sol? Fíjese que el libro de Eclesiastés, el versículo 3, comenzó diciendo, ¿qué provecho recibe el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Verdad? Lo cual significa que es vacío, sin valor o fútil. Y tras esta oscura introducción, presenta una reflexión sobre los ciclos interminables y monótonos de la vida. Cuando digo eso, mire, usted observa la naturaleza. Hace algunas semanas, en el mes de diciembre, el 21 de diciembre, entramos a lo que se llama el solsticio de invierno. Está el solsticio de invierno y está el solsticio de verano. El solsticio de invierno es el día más corto. El solsticio de verano es cuando el día es el más largo. Y luego tenemos en medio el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño. Pero vemos cómo, ¿verdad? Está ese ciclo. El sol sale en una parte y luego empieza a inclinarse y se regresa. Y es un ciclo que está, usted ya sabe, los que han observado ven eso. Entonces vemos pues que en la vida, mis hermanos, hay ciclos. O sea, los ciclos de la vida son aquellas partes que nos llevan a la rutina. Y explico, la rutina, ¿verdad? Es algo que se vuelve repetitivo o una costumbre. El diccionario de la Real Academia dice costumbre tradicional o arraigada, hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y sin razonarlas. Entonces, pues, Salomón nos dice que toda la actividad humana o el trabajo no va a producir beneficio alguno o valor permanente si solo se hace desde la perspectiva humana. Por eso es que hay tantas personas que viven o vivimos en este mundo y no tenemos propósito en la vida. ¿Por qué? Porque nos centramos solamente en nosotros y olvidamos a Dios. O sea que cuando él dice, ¿verdad? ¿Qué provecho tiene el hombre debajo del hombre de todo su trabajo bajo del sol? Él está hablando lo siguiente. Mire, la palabra trabajo, amal, en hebreo, significa esforzarse hasta el agotamiento y sin embargo experimentar poca o ninguna satisfacción en el trabajo. Dice aquí, una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. O sea, nacemos, tenemos hijos, nuestros hijos se casan, tienen sus hijos, y luego los nietos, los bisnietos, y nosotros morimos. Trabajamos pues muchas veces entonces de una manera en la cual obviamente no nos perdemos el objetivo principal de la vida. O sea, una generación muere y otra le sucede. Va y viene. Luego dice el versículo 5, el sol sale y se opone de un lugar y se apresura de nuevo a volver a salir. Vemos pues que igualmente el sol sale y se opone. Usted se acuesta, duerme
y se levanta y sabe que el sol va a salir a cierta hora, dependiendo, como dije anteriormente, si es invierno, si es verano, sabemos ya a qué horas. Y vemos eso, sabemos que el sol está dando vuelta y que cada uno de nosotros obviamente debemos de hacerlo de esa manera. Luego dice, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. El viento, mis hermanos, también tiene un ciclo, gira, viene. Usted escucha de tormentas. Hace unas semanas tuvimos unas tormentas que entraron por California y trajeron lluvias, etcétera, y vinieron vientos muy fuertes. Y usted ve el noticiero y luego después de 2 días se da cuenta que esas tormentas ya están en el centro del país. Y luego ve y ya están en el este del país. O sea, usted ve grandes cosas, las tormentas en el verano. Vemos que vienen los ciclones y estos ciclones van avanzando. O sea, hay ciclos, así como hay ciclos que se repiten, ¿verdad? En la naturaleza, el ser humano de la misma manera tienen sus ciclos. El versículo 7 dice, los ríos desembocan en el mar una y otra vez, pero nunca se llenan. Usted va a la playa, a cualquier playa que usted conozca, y ve cómo las olas vienen continuamente, y vemos que ahí están las olas. A menos que haya unas grandes tormentas, se desborda, pero vemos, ¿verdad?, cómo los ríos están fluyendo constantemente. Ese es otro ciclo. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, ahí vuelven a fluir o vuelven a salir. Todas las cosas, dice el versículo 8, son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de ver. O sea, vemos pues que aún nosotros constantemente estamos escuchando noticias y vemos una noticia y estamos pensando, ¿y qué va a pasar mañana y esta semana? O sea, hermanos, así es el ser humano. Todo esto parece como que no tiene sentido. Recuerden, no es que no tenga sentido, como lo he dicho, por causa del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró no solamente en sus vidas, en sus corazones, entró en la creación, en el universo. Y ahora muchas de las cosas que nosotros hacemos, en este caso, ¿verdad?, vivir la vida, a veces llega a una monotonía. Llegamos, ¿verdad?, a un estado en el cual ya no nos es atractivo. Acabamos de celebrar hace algunas semanas la Navidad. Muchas personas, sobre todo los niños, reciben sus regalos, reciben sus juguetes. Al principio todo es algarabía, pero los niños abren sus juguetes, los juegan y ya pasan 2, 3 días, una semana y ya no les es atractivo. Y lo mismo pasa con los adultos. Nos compramos un carro y ese carro, ¿verdad?, es atractivo. Pasan los días, las semanas, los meses y ese carro va perdiendo, ¿verdad?, su atracción. Ese carro se va haciendo viejo y ahora queremos otro. O sea, fíjese cómo el corazón del ser humano, ¿verdad?, ha perdido el propósito. Ahora, no estoy yo diciendo que es malo tener posesiones, el tener una casa, el tener un carro, el tener un trabajo, el tener una familia. Nada de eso es malo. El propósito por el cual Dios nos da esas bendiciones es para recordar que Él existe, para darle gracias a Dios, para que usted y yo hagamos un análisis de nuestras vidas y estemos agradecidos por lo que Dios nos da. Dice el versículo 10, hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo, ya existían los siglos pasados que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre las que vendrán después. Ahora, vemos, mis hermanos, lo siguiente. Decir que no hay nada nuevo debajo del sol significa, más que todo, que toda la actividad del hombre, toda actividad del ser humano en su vida se pierde muchas veces en el proyecto, en la planificación de las cosas y llegamos a adquirir algo, pero ¿sabe qué? Lo logramos y luego decimos, ¿y ahora qué sigue? O sea, alguien te dice, mira, si tú estudias y te preparas, vas a llegar a ser un doctor, un abogado, un ingeniero, un maestro, etcétera, ¿no?
Y la gente se prepara y estudia y logra eso. Y llegan a pensar que ya eso tiene significado. O sea, lo logran y no está mal, pero nos damos cuenta de que ahora, ¿qué? O sea, la gente te dice, si tan solo tú te casas vas a ser feliz. Y uno se casa, pero nos damos cuenta que nos casamos con otra persona que es un pecador, una pecadora como yo y como somos. Y tenemos conflictos y pensamos, ¿verdad? Que tan solo nos encontramos al príncipe, a la princesa, vamos a ser felices. Y nos damos cuenta que la vida no es así. Vamos de vacaciones y disfrutamos las vacaciones y tenemos que volver al trabajo y nos damos cuenta que todo en la vida muchas veces, si no ponemos a Dios en la perspectiva de nuestras vidas, viene a ser vano. Decir que no hay nada nuevo debajo del sol, recuerde, no ignora los avances o los inventos de la tecnología. O sea, estas innovaciones, mis hermanos, quiere decir que estas innovaciones, que estos inventos no cambian lo que se hace en el mundo. O sea, mire, tenemos avances muy grandes en nuestra época. O sea, la humanidad, hoy tenemos, ¿verdad? Teléfonos, tenemos televisores, tenemos redes sociales. O sea, tenemos tantos avances. Pero ¿sabe qué? Eso nos ha hecho, ¿qué? Esclavos del televisor, esclavos del teléfono, esclavos del trabajo. O sea, todo eso, si no tiene una perspectiva divina, nos volvemos esclavos del trabajo. Y en la época de Salomón ocurrieron muchos eventos o avances en la sociedad. Pero recuerde, Salomón está diciendo que desde la perspectiva más amplia, espiritualmente, la vida, ¿verdad? La naturaleza humana ha seguido y sigue siendo, ¿qué? La misma. Por eso dice yo, el predicador, el versículo 12, he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho debajo del cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho debajo del sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir que cuando usted se muere, todo su dinero, todos sus logros, sus posesiones, nada se va a llevar. Todo eso se queda aquí. Todo eso se queda. Como hemos escuchado de personas, ¿verdad? Que han logrado amasar fortunas, tienen millones, billones de dólares y han hecho compañías. Pero ¿sabe qué? Se mueren. Y todo eso viene a ser tomado por otro. Y sus logros que esta persona hizo quedan ahí. Pero en Cristo Jesús es algo diferente. En Cristo Jesús es algo totalmente diferente. Con Cristo, mis hermanos, la perspectiva cambia porque sabemos que ahora lo que nosotros estamos haciendo lo hacemos primeramente para Dios, como dice el libro de Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor y no para los hombres, sabiendo que para el Señor lo hacéis y que de Él recibiremos la recompensa. O sea, esa debe ser nuestra motivación. No está diciendo que vivamos, hermanos, la vida en tristeza, que vivamos la vida, ¿verdad?, en miseria. No, está diciendo que seamos buenos trabajadores, que estudiemos, que nos preparemos, etcétera. Pero que todo eso pongamos a Dios en nuestras vidas. Dice, he observado las obras que se han hecho bajo el sol, he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse, lo que falta no se puede contar. O sea, está diciendo que a pesar de nuestra experiencia, de nuestro intelecto, de nuestros logros, por causa del pecado, ya hay cosas que a pesar de que nosotros nos esforzamos, si usted ha escuchado historias de gente que da dinero, de gente que va a ayudar a los pobres y que esa ayuda que se manda, mis hermanos, se pierde.
Esa ayuda no se da, esa ayuda tristemente la usan los poderosos y la usan para su propio beneficio. Y eso es lo triste. Por eso dice, lo torcido no puede enderezarse. El pecado que ha entrado en el corazón del ser humano muchas veces es engañoso, oportunista. Se vuelve la gente cínica. Versículo 16, yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Y mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. O sea, él, Salomón, el predicador, tras no encontrar nada que fuera duradero, ni plenamente satisfactorio en la multitud de sus logros, ahora se dedica, mis hermanos, a meditar, a pensar, porque Salomón, a pesar de su sabiduría, también cometió graves errores. Tuvo 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, y sus mujeres lo llevaron a apartarse de Dios. La sabiduría que Dios le dio, él la despreció. Y ahora, en los últimos años de su vida, creemos, escribe este libro y está reflexionando. Está reflexionando por qué. Apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. O sea, él mismo se da cuenta que despreció a Dios, que fue una locura en su vida al haber hecho eso. Fue insensato. Me di cuenta que eso también es correr tras el viento. O sea, no se puede alcanzar, no se puede tomar. El crecimiento de Salomón en sabiduría y en conocimiento solamente aumentó que su pesar. Porque dice el versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia. Y quien aumenta el conocimiento, aumenta ¿qué? El dolor. Se dio cuenta que a pesar de todo su conocimiento, entendió la profundidad del dolor, la ignorancia y el fracaso del ser humano. Se dio cuenta que hay muchas cosas que a veces uno no puede hacer nada. ¿Y qué quiero decirle con eso? O sea, te das cuenta que hay mucha gente que está muriendo de cáncer, gente que no tiene trabajo, matrimonios destruidos, jóvenes que están en la droga, adultos, personas que están desquiciadas, personas que están en la guerra. O sea, todo eso viene como consecuencia del corazón del ser humano. Si nosotros no tenemos la perspectiva divina, todo lo que hacemos va a frustrarnos. Solamente en Cristo podemos encontrar propósito. En conclusión, en un mundo que es marcado por la caída, la frustración, la impermanencia, Dios llama al ser humano a vivir en una perspectiva ¿qué? Eterna. El buscar a Dios no es una pérdida de tiempo, sino la respuesta correcta a la vanidad de la vida, lo que es vacío. Y usted como creyente, y si usted no conoce al Señor Jesucristo, por eso le pido que entregue su vida al Señor Jesucristo, para que usted pueda vivir con propósito en medio de un mundo que muchas veces es desconcertante. El mensaje central de Eclesiastés es resumido en el último capítulo 12. Teme a Dios y guarda ¿qué? Sus mandamientos. Todo. La sabiduría humana, el trabajo, las riquezas o el poder no vale si no está conectado con Dios. El gran escritor John Piper dice lo siguiente: muchos gastan su vida en distracciones triviales, buscando la comodidad, el placer terrenal por encima de todo. Pero Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí la salvará. O sea, que está llamándonos al propósito eterno, a la vida que glorifica a Dios, para la cual fuimos todos nosotros ¿qué? Creados. Eclesiastés, pues, es un gran libro, mis hermanos, que nos habla sobre la importancia de que debemos de vivir para Dios. Ahora, hablamos de los ritos monótonos de la vida, los rituales o las cosas que repetimos.
Y mi pregunta para usted es, ¿hay algún molde que usted debe de romper? Cosas repetitivas que hace. ¿Ha pensado en hacer algo que perdure más allá de su propia vida? Si usted pudiera dejar un legado a las generaciones futuras, ¿cuál sería? ¿Qué le motiva a continuar adelante en su rutina diaria, en su trabajo y en su casa? ¿Puede romper con eso? Y si usted busca alguna recompensa, eso que usted está buscando va a perdurar o se va a desvanecer cuando usted muera. En una semana, en unos meses, en pocos años. Y esa es la pregunta. Solamente en Cristo podemos encontrar propósito eterno. Oremos, Padre. Te damos las gracias, la honra y la gloria por el privilegio y la oportunidad de poder conocerte. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, fieles a ti, amándote, honrándote y glorificándote. Te agradecemos por todo lo que tú nos has dado. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.